creatividad, la funcionalidad y la imaginación se conjugan cada semestre con la presentación de los trabajos que hacen los estudiantes de diseño industrial UIS, los cuales se convierten en sueños hechos realidad. El poder de los sueños. Transformar ideas en realidad, en elementos, en diseños que se mueven por la pasión de crear y se reflejan en una profesión imaginativa y especial. El poder de los sueños, según Juan Pablo Serrano, diseñador automotriz de la Honda, está en el diseño. El objetivo es transmitir mis sueños y decirle a la gente que es posible realizar los sueños de ellos, porque realmente más que hacer publicidad sobre una carrera o sobre una persona es sobre que es posible llegar a los sueños de todos nosotros, mucho cumplirlos. El diseño industrial es una disciplina que tiene como objetivo el ser humano, por tanto su papel en las sociedades es servir a la sociedad. Diseñadores industriales que trabajan junto a otras disciplinas para desarrollar productos como electrodomésticos y mobiliarios, equipos deportivos, ropa especializada, material técnico, equipos de investigación para mediciones y análisis técnicos o vehículos, trenes, automóviles o bicicletas. En decoración de interiores, por ejemplo, el diseño de vitrinas, escaparates y exposiciones. Un diseñador no lo sabe todo. Un diseñador industrial siempre es rector de un proyecto, más no el dador de todo el conocimiento que debe haber alrededor de ese proyecto para que se convierta en realidad. La Escuela de Diseño Industrial de la UIS refuerza su formación en aspectos específicos, dirigidos a la creación de modelos con énfasis en construcciones arquitectónicas. Industria local. Modelos para invidentes y discapacitados. En el caso específico del trabajo de este taller nosotros con los estudiantes, que son la base fundamental de estos talleres y de cualquier universidad, tenemos una población objetivo que son los ancianos y minusválidos. Es una población que en nuestros países pues es una gente muy olvidada por los diferentes gobiernos. Y nosotros tratamos de buscar darles a ellos protección un poco y de alguna manera conservar su dignidad. Hasta los procesos más sencillos se los tienen que hacer y por tanto pues eso de alguna manera castiga la dignidad de la persona. Esta es una disciplina con sentido social. El diseño combina la forma, la función y el estilo de un modelo creado por un soñador que imaginó y luego creó. Mira, es el poder de los sueños, porque en mi caso, mi experiencia personal, ser un diseñador automotriz para un colombiano era casi imposible, como para Juan Pablo Montoya llegar a la Fórmula 1. Y a través de los sueños y de la lucha, del esfuerzo, de la dedicación, de la pasión, lo hemos logrado. Es posible llegar a los sueños de cada uno, independientemente de cuáles que sean, ser diseñador, ser abogado, ser piloto. Todos tenemos derecho a soñar y todos tenemos derechos a vivir esos sueños. Finalizó el módulo de producción radial dirigido a los realizadores de radios comunitarias en la parte nororiental del país. Este evento es organizado por el Ministerio de Comunicaciones bajo la orientación profesional de la Dirección de Comunicaciones UIS y fue dictado a más de 120 personas interesadas en proyectar su comunidad a través de la radio. La televisión irradia por medio de imágenes y colores,
La radio encanta a través de los sonidos y las sensaciones que componen historias y recrean costumbres. Y si estas palabras que nos hacen imaginar llegan hasta nosotros desde municipios alejados, es porque están siendo transmitidas a través de una emisora comunitaria. Yo siempre, desde los primeros talleres, he tenido la concepción de que la radio parte en dos la historia de los pueblos. Y es por eso que me parece interesantísimo, porque se desarrollaría de manera integral nuestro municipio y por ende pues la nación. La labor de una radio comunitaria comienza al servicio del pueblo y no termina. Es el instrumento para el desarrollo de una región, un municipio y una sociedad. La radio comunitaria es un vehículo fundamental en la vida de los pueblos, lo decía hace un momento. Ese instrumento que permite integrar, es el instrumento que nos permite comunicar a los grupos de población, es el instrumento que nos permite comunicar los problemas, es el instrumento por medio del cual se pueden recomendar las soluciones o la toma de decisiones sobre las comunidades. Es el instrumento que divierte el espíritu, es el instrumento que nos permite una convivencia y una intercomunicación. El papel que cumple la radio comunitaria en la localidad es el tener bien informado al pueblo, el pueblo concretando lo que es parte urbana, pero principalmente la parte rural. El papel de la radio se hace fundamental y las bases técnicas y profesionales para realizar con eficiencia esta tarea son difíciles de conseguir, pero no imposibles. Es importantísimo capacitar en este sentido a la gente para que trabaje en la radio comunitaria, puesto que el informar es un papel que se debe desarrollar muy bien. No es tomarlo por llegar a una radio y decir unas palabras y llenarse de programas, sino saber llegar a la gente y saber comunicarle las cosas a la gente, saberle llegar a las personas. Aquí nos están otorgando las bases, nos están otorgando una guía para poder darle un manejo adecuado a lo que es la radio comunitaria. Sabemos que es un espacio nuevo y por eso pues de esa misma manera creemos que ha sido la verdad un verdadero acierto del Ministerio de Comunicaciones el empezar con el pie derecho, y es dando las bases de la radio en todo sentido, en la parte técnica, en la parte administrativa. Eso es elemental. El Ministerio de Comunicaciones, dentro de los servicios que tiene estructurados a nivel nacional, fomenta el desarrollo de la radio comunitaria en Colombia como un vehículo de comunicación esencial en la vida de los pueblos y lógicamente para el bienestar y el desarrollo del mandato constitucional, que es la comunicación. Ese tipo de proyectos como Municipios al Dial 2006, que genera el Ministerio de Comunicaciones bajo la orientación profesional de la Dirección de Comunicaciones WIS, son una ayuda que permiten la integración de las personas desde diferentes sectores de la sociedad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta su radio revista informativa Voces para la Paz. El programa que le mantiene informado del acontecer internacional, nacional, regional y local. Que como la palabra lo dice, la radio comunitaria es participación para todos, desde el rincón más alejado, de todas las personas, de todas las clases, para que se congreguen allí, se pueda dar una información, se adelanten procesos de desarrollo en nuestro municipio, se den a conocer. Es muy valioso y considero que es una necesidad sentida también en nuestro municipio. Quiero felicitar a la Universidad Industrial de Santander, al Ministerio de Comunicaciones por hacer ese apreciable aporte a la cultura de la radio colombiana. Entonces, de todas maneras, esto es un gran apoyo para nosotros
arrancar con este proceso de emisoras comunitarias, gracias a las capacitaciones que nos brinda el Ministerio y gracias a las capacitaciones que pues a través de la UIS estamos recibiendo. Son fundamentales porque, verdad, sin ellas nosotros no sabríamos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. El beneficio de estas regiones se transmitirán cada vez más lejos y cuando una emisora comunitaria entra al aire. Antes la gente iba al médico a contarle sus problemas. Ahora estudiantes de último semestre de Medicina UIS visitan los hogares, especialmente en Ciudad Norte, en Bucaramanga, para diagnosticar, prevenir y promocionar condiciones de vida más saludables. Narda Góngora nos cuenta cómo es este proceso. Todos los días, estudiantes de medicina como Natalia van casa por casa visitando y atendiendo a la gente que se sorprende al encontrar en sus puertas el médico al que siempre han buscado en el consultorio. Trabajando él me da por ahí para los que su merced tiene los carnets de la parte, no sé, si tiene seguridad social, el seguro que usted me dice, las cédulas, carnet de vacunación, todo eso como para que después no la... Entonces, tal vez es un poco difícil llegar y decirles, buenas, somos acá, venimos a preguntarles cómo viven, cómo están, sus problemas. Es más complicado y más difícil para uno como médico que está acostumbrado a que los pacientes lo busquen y les digan, oigan, necesito esto y este es mi problema. 700 habitantes de los barrios Omaga 1 y 2, Hamacas y Villa Alegría 1 y 2 se benefician del modelo de atención que docentes y estudiantes de la Escuela de Medicina de la UIS brindan a la comunidad norte de la ciudad. Es decir, es una atención integral en la cual la familia se tiene que educar en qué es salud, qué es enfermedad, cuáles son las acciones de promoción y prevención que le corresponde a ella realizar y nosotros estaríamos haciendo un papel orientador para que ellos en el tiempo asuman su responsabilidad. En atención primaria decimos empoderamiento de sus obligaciones y que conozcan sus derechos, también es otra parte. Un solo equipo de trabajo para ayudarnos. Nosotros orientamos y ustedes nos ayudan con algunas medidas que nos puedan servir para todos. Ustedes para mantener una salud mejor y nosotros para dejar de siendo tanta fórmula. ¿Para qué tanta fórmula? Más educación, más conocimiento de la enfermedad para evitarla, para prevenirla. Consultas como esta van de la mano con consejos sobre prevención y promoción de la salud y complementan el programa de atención que empieza en los hogares y termina en el Centro de Salud Kennedy de Bucaramanga. Yo trabajo una semana, trabajo dentro de las 5 de la mañana sí. Y salgo a la 1, esa semana no alcanzo a pasar a los niños al médico, entonces esta semana dentro de las 12 del día, entonces le dije a él, bueno, yo voy a esa cosita y eso, y lo pasamos, pasamos al médico y una vez averiguo la citología, y hoy estaba en la cola cuando me dijo la jefe, ¿se va a tomar la citología? Le dije, jefe, no, porque hoy me al pie dijo, no, tome de una vez. Entonces pasé y me hicieron de una vez el examen del seno de una vez. La experiencia que adelantan los estudiantes de medicina de la UIS ha servido no solo para identificar que la mayoría de las personas tienen un desconocimiento total de los programas de promoción y prevención aprobados según resolución número 412 por el gobierno, sino también para conocer otras problemáticas. Hay un sector en específico de los que hemos visitado que es, a lo mejor pudieran ir a visitarlo, es la parte baja de las hamacas, es un asentamiento que se hizo de un loteado, una venta de un lote, ¿sí? Sin servicios públicos. Entonces, obviamente ahí es más crítica la situación porque es una zona, un sector que no cuenta con servicios públicos, entonces digamos que ahí o sea, se pegan de forma ilegal al agua, a la electricidad, pero el alcantarillado es muy deficiente, la recolección de basuras. Muchos de ellos tienen ideas erróneas de enfermedades y de los sistemas de salud y todo, y en parte yo creo que les gusta mucho y agradecen que vengamos hasta acá y les digamos, oigan, miren, podemos hacer esto, búsquennos, queremos ayudarles, hay solución para los problemas, podemos, aunque no tengan tantos recursos, pueden vivir de una mejor manera, organícense. Durante 5 años se tiene previsto realizar este programa, que también contempla una etapa de seguimiento de los procesos con la comunidad menos beneficiada del sector norte de Bucaramanga. En el año de internado, ellos también rotan por salud pública y es otro momento en el cual nosotros
queremos que el Centro de Salud Kennedy con sus comunidades se convierta en un observatorio de salud pública para desarrollar políticas, para poder nosotros desarrollar estrategias que nos permitan probar y mirar si sirve y luego entregárselas al ISAU para que las apliquen en otros centros, en otros barrios. Ese es como otro objetivo que tenemos también, ¿sí? La problemática del conflicto armado ha venido aumentando sus cifras notoriamente durante los últimos años, no solo en el departamento, también a nivel general del país. Profesionales de todas las áreas e instituciones como la Universidad Industrial de Santander han venido desarrollando proyectos para contrarrestar estas situaciones de conflicto y de violencia. Veamos en la siguiente nota de qué se tratan estas buenas prácticas. Observatorios de paz. Iniciativas de atención a víctimas del conflicto. Proyectos de desvinculación de combatientes. Prevención al reclutamiento forzoso. Educación y comunicación para la paz y la convivencia. Buenas prácticas para superar el conflicto. Son acciones, proyectos, programas que contribuyen de alguna forma a superar el conflicto armado, es decir, son iniciativas que están contribuyendo a evitar que los daños del conflicto se extiendan a más regiones, a más personas, que están construyendo alternativas para que podamos pensar que la paz sea firme y duradera. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, en su informe del 2005, señala que Santander fue uno de los departamentos más afectados por las amenazas y homicidios a grupos de defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de organizaciones, mujeres víctimas, líderes comunitarios y de desplazados. Barrancabermeja es un punto estratégico para los grupos armados. Y por esa razón, toda Barrancabermeja, en todas las comunas de Barrancabermeja se vive la violencia o se ha vivido la violencia de alguna u otra forma, ya sea violencia intrafamiliar y ya sea una violencia de esquemas de guerra y político y todo el cuento. Luego de ahí, nuestra experiencia tocó a nuestras puertas de nuestros hogares la violencia. Empezamos como a hacer acción directa con los jóvenes y a decir, hey, en la jugada porque nos están utilizando para hacer estrategias de guerra, ya que nosotros no somos estrategias de guerra, nosotros somos estrategias de paz, de convivencia, del valor por nosotros mismos y el respeto por el otro, y empezamos como a concienciar a esos jóvenes a través del arte, del breakdance, de la danza contemporánea, del hip hop, como a que el cuerpo es un instrumento armónico, más no es un instrumento de guerra. Entre el 2002 y 2004, Santander ocupó el 5º puesto en cuanto a los grupos armados desmovilizados después de Antioquia, Bogotá, Casanare y Meta. Y a los jóvenes que nos están viendo en estos momentos, por favor reflexionemos y ayudemos a los jóvenes que lo necesitan, porque en verdad no discriminemos por discriminar porque desconocemos sus condiciones sociales, entonces es importante el respeto por la dignidad. Bueno, la iniciativa de Hogares Teresa Toda es de idea de la Congregación de las Carmelitas Teresas de San José. Surge en Cataluña, España, hace más o menos 140 años. En Colombia está aproximadamente hace 47 años y comienza con la parte formativa. Tiene 2 colegios, que son los colegios Carmen Teresiano, que funcionan en Bogotá y en Cúcuta. Y acá en Bucaramanga estamos hace 11 años con los Hogares Teresa Toda, que es un hogar para las niñas de difícil adopción con declaratoria de abandono.
A pesar del mal panorama de la situación del conflicto y violencia del país, Santander es una fuente de iniciativas ciudadanas y estatales que se proyectan a construir otro presente. La UIS, un observatorio de paz. El conversatorio especializado constituyó la unidad metodológica básica del proceso. Durante su realización se pusieron en común variadas sugerencias, recomendaciones, percepciones, estilos de trabajo y metodologías para construir un instrumento técnico de monitoreo de las dinámicas de los derechos humanos desde la gobernación y desde la Universidad Industrial de Santander. Fundación Callejón con Salida. Grupo Juvenil Ecolástico. Nos vinculamos los jóvenes de los desplazados con los desechados, o sea, con los vulnerables, y formamos un grupo juvenil. Jurisdicción de Paz en Piedecuesta. Bueno, la función específica de un juez de paz, nosotros lo entendemos como el de aplicar una justicia en equidad, una justicia comunitaria para las comunidades y desde las comunidades. En algunas otras partes lo ven más cercano a la justicia ordinaria. Nosotros sí la aplicamos muy cerca, es a la justicia comunitaria. Una siguiente etapa es continuar en otros cinco departamentos, zonas donde el conflicto armado tiene efectos importantes, donde tiene implicaciones muy concretas en la vida de las comunidades y de los gobiernos locales, y porque es allí justamente en medio del conflicto donde se identifican estas acciones de una manera muy interesante, muy creativa y muy valiosa, ¿no? Pero también queremos avanzar en el aprendizaje de esas iniciativas, es decir, avanzar hacia la identificación de las características, las claves que tienen las buenas prácticas que las hacen buenas prácticas. Todas estas iniciativas representan ejemplos concretos que en diversos grados y modos contribuyen a evitar que el conflicto se extienda a resarcir los daños sufridos y sentar las bases para una paz firme y duradera. Uno de los momentos más valiosos del Festival Internacional de Piano que realiza anualmente la Universidad Industrial de Santander es cuando los niños que asisten a los talleres de formación se presentan ante un público emocionado. Catalina Serrano, periodista de Tendencias, nos muestra alguno de esos instantes en esta nota. Pequeños músicos invadieron Bucaramanga con su talento y pasión, por el que es considerado el padre de los instrumentos, el piano. Durante una semana en nuestra ciudad, los niños fueron los protagonistas en la cuarta versión del Festival Infantil de Piano de la Universidad Industrial de Santander. Experiencias, uno pues en el público y todo, uno aprender a manejar esa presión, esos todos esos nervios, todo el mundo a veces se equivoca. En la última presentación hubieron varios equivocados, el uno que miraba dónde pegar la nota, otros se paraban, otros sí. La ayuno para poco a poco, para profesional ya sí, manejar bien, divertirse, lo que es tocando. Conciertos didácticos. Aquí en este festival conocemos a muchos niños artistas de todo el país y también pues aquí uno demuestra la capacidad que tiene para este instrumento musical que es el piano. Para mí es importante porque aprende uno a conocer más personas, se relaciona con las demás personas y aprende a manejar un público para después ya tener profesionalidad para poder ya presentarse en un público más grande.
conciertos de extensión. Ya es como una buena experiencia que uno tiene porque y ya no son tantos nervios como la primera vez, porque al principio era como, uy, mucha gente, en cambio ahora ya no hay tanto, sino que ya uno está más seguro. Significa una oportunidad muy grande de enfrentarse a un público, demostrar el talento y representar al colegio. Toda la dedicación y el esfuerzo que estos pequeños pianistas le dedican a la música se vio recompensada en la noche de clausura del festival, donde recibieron de manos del vicerrector académico y el director cultural de la UIS, los doctores Álvaro Gómez Torrado y Luis Álvaro Mejía Argüello, un merecido reconocimiento por su participación en este certamen. Que viajo a Bucaramanga y para mí fue, al principio me dio nervios, pero después sí ya uno aprende a manejar el público. De esta manera, el cuarto Festival Infantil de Piano, enmarcado en la 23ª versión del Festival Internacional de Piano de la UIS, muestra al público el proceso de formación que reciben los niños en las diferentes instituciones de música que participan en el festival, proceso del cual surgirán los grandes pianistas de nuestro país.